Continuamos en vivo en La Bestia. Bueno, atentos a lo que sigue porque la verdad, si bien frecuentemente hablamos con distintos funcionarios, que es un programa más surfero, que tiene una impronta ambiental, ojalá muchos más programas lo tengan, pero la verdad que tiene que ver con una profunda convicción de que si vivimos de una manera sustentable, sin duda nuestros hijos y nietos van a poder seguir disfrutando de nuestras ciudades, aunque no por eso no ignoramos que estamos frente a una gran cantidad de desafíos, los cuales no siempre son gestionados, tratados o concebidos de esta manera. Hablamos de la problemática ambiental y es una nota que hacía tiempo teníamos ganas de hacer. Tenemos la posibilidad de hablar con el secretario de Ambiente de la Nación, el rabino Sergio Berman. Hola Sergio, Lautaro de Canal 2 de Pinamar, ¿cómo le va? Bien, Lautaro, un gusto estar en contacto contigo y con Pinamar. La verdad que nuestras ciudades, si bien tienen la posibilidad y nos podemos jactar de una gran belleza, también desde el punto de vista natural, fundamentalmente es nuestro principal capital, tenemos que decir que nuestra zona está atravesando desafíos ambientales realmente graves. El sudeste de la provincia de Buenos Aires, aparte de tener problemas desde la costa con la erosión, los desafíos inmobiliarios, emprendimientos y grandes proyectos, así como la problemática de los basurales a cielo abierto y los humedales, nos tienen medio entre la espada y la pared en primer lugar. Y para empezar la charla le quería pedir un diagnóstico de lo que ocurre en nuestra región. Sí, es evidente que tenemos no solamente una situación de emergencia y de movilización global que nos trae responsabilidades locales, sobre todo en la voz de los jóvenes y, como bien vos decías, ¿no?, una nueva generación que este tema lo tiene como una concepción de militancia no ideológica, sino lógica, de poder cambiar los hábitos y estar participando en lo que yo creo que va a ser un punto de inflexión de terminar con nuestra economía lineal y realmente tener una economía circular y una gobernanza circular. En una Argentina, tengo que decirte que en estos años de trabajo, si bien tenemos grandes satisfacciones por los avances que tuvimos, fue la decisión del presidente Macri que haya una política de Estado en materia ambiental, por el hecho de que, como bien vos decís, no se puede asumir cambiar las cosas si no se las mide, si no se las audita, si no se las controla, si no tenés línea de base. Por lo tanto, lo que vos reflejás en la ecorregión en donde ustedes se encuentran forma parte del tercer año de haber presentado el informe del Estado del Ambiente. Te quiero recordar que desde la reforma del año 94 en la Constitución y la instalación de esta premisa del artículo 41, donde el ambiente sano y equilibrado es un derecho de todos los habitantes, no se había presentado sino una sola vez el informe del Estado del Ambiente. Por lo tanto, el hecho de que se presente esta información, y Argentina el año pasado suscribimos el Acuerdo de Escazú, que es el principio 10 de lo que fue esa gran movida en Río en el 92, que plantea que la gente tenga acceso público a la información ambiental, que haya participación ciudadana para fijar las políticas públicas, que haya acceso a una justicia ambiental. Hoy para nosotros eso es un estándar que hemos asumido con esta visión de volver al mundo, de asumir lo que son convenciones globales y que Argentina esté a la altura de estos estándares, lo que no significa que no tengamos pasivos ambientales y situaciones no resueltas, que en un país federal como somos, cada jurisdicción tiene una responsabilidad diferenciada, pero si esto no lo resolvemos entre todos, no lo va a poder resolver nadie, empezando por los cambios de hábitos de cada uno de nosotros, de qué consumimos, de qué impacto producimos, de qué comemos, de cómo somos cuidadosos con, de alguna manera, no descartar, no contaminar y no ensuciar innecesariamente, mientras haya un Estado también presente, que en el caso de Pinamar nosotros estamos también muy contentos de poder trabajar con Martín y con la sociedad civil. Pinamar tiene muy buenos ejemplos de asumir un compromiso por esta sustentabilidad, con temas pendientes, pero con una clara decisión de hacerse cargo. Vos sabés que para ir siguiendo los comentarios que me haces, que quiero preguntarte un par de cuestiones que tienen que ver con el rol de los intendentes y la interacción de distintos intendentes. Una de las principales problemáticas de nuestra región está determinada por la existencia de un basural a cielo abierto. Hay consenso entre intendentes, como te decía, son
de distintos partidos políticos, pero la problemática es común. La problemática ambiental no reconoce los límites políticos. Pero lo cierto es que para poder hacer frente a estas transformaciones, a rellenos sanitarios, hace falta un volumen en términos de financiamiento que las municipalidades no pueden tener y no está en una frontera de tiempo disponible, por lo menos para las municipalidades, la provincia o PDS, quien lo tenga que realizar. En este sentido, ¿qué se puede ir haciendo? Dos cosas. Por un lado, tener un inventario. O sea, que nosotros terminamos el inventario de basurales a cielo abierto, cosa que evidentemente alarma. Luego, reformas estructurales, porque lo que vos decís es tan cierto que uno no puede cargar sobre la incumbencia municipal. O sea, la gestión de los residuos sólidos urbanos es de incumbencia municipal. Pero no hay capacidad ni presupuestaria, ni logística, ni del monto de las inversiones para que solo los municipios lo puedan hacer. Por lo tanto, se ven además obligados a armar consorcios regionales, de ponerse de acuerdo de cómo se hace esa gestión, sobre todo situaciones tan particulares como la costa, que tienen ciclos estacionales. Claro. No es lo mismo la gestión de los residuos en temporada como cuando no lo estás. Y todo eso lo que significa además es que haya un plan de inversión de infraestructura que requiere el alineamiento de municipios armados con consorcios, las provincias y la nación alineados. Pero nosotros venimos del año 2015 de un programa que teníamos financiamiento internacional del Banco Interamericano del Desarrollo, que lamentablemente durante estos años fue judicializado y estuvo en manos del juez Bonadío, porque hubieron muchos años de transferencias en nombre de la gestión de residuos a muchas intendencias, y eso fue parte de un proceso de auditoría y control por parte de la justicia, y tenemos muchísimos intendentes al día de hoy también procesados por la no utilización clara y transparente de que esos fondos que sí recibieron no se tradujeron en inversiones para la gestión de los residuos. Para aquí en adelante, además de la transparencia, necesitamos, que fue una de nuestras propuestas, que esperemos los argentinos nos puedan acompañar para que tengamos en Mauricio un próximo mandato de una agencia federal de gestión de residuos, porque nosotros proponemos que los residuos tienen que estar integrados a un plan de saneamiento que incluya agua, cloaca y residuos con inversiones federales y no a cargo de las inversiones de los municipios. Secretario, le hago una consulta sobre algo que tiene que ver con, entiendo, el espíritu de esta agencia. ¿Es sensato que las municipalidades modifiquen sus códigos de ordenamiento urbano para autorizar nuevas construcciones en áreas complementarias y demás sin tener en cuenta la variable capacidad de gestión de residuos? No, es imposible hacer ninguna modificación, si me preguntás a mí, en función de todas las variables de saneamiento, porque tenés que pensar también que no tenemos, aunque haya planes ejecutivos que tienen gestión, no tenemos cloacas suficientes, y eso contamina. No tenemos acceso asegurado siempre al agua potable a todas las poblaciones y la gestión de los residuos. Y cuando hablamos de un plan de tipo federal con financiamiento federal coparticipativo, estamos hablando de que es un derecho humano tener estos mínimos estándares, que requiere que no haya diferencia en el argentino donde nació para que le gestione los residuos, le den la cloaca y tenga agua. Y en caso del planeamiento urbano, el planeamiento urbano ya no es más planeamiento urbano inmobiliario y edilicio. El planeamiento ahora es integral, el planeamiento urbano, social, ambiental, sustentable. Es decir que, y vuelvo al punto de participación ciudadana y acceso público a la información. No pueden tratarse estos proyectos si no hay una debida transparencia en la información preliminar, no cuando se está construyendo, sino cuando están presentando los planes. Hay que evitar toda suspicacia para que la comunidad también lo valide, y hay que tener justamente la posibilidad de que la nueva manera de construir también tiene que ser sustentable. No se puede seguir construyendo como venimos construyendo hasta ahora. La construcción y lo que está asociado a la misma es también una de las grandes fuentes de emisión de dióxido de carbono, que a veces no se menciona o no se ve. Claro. Viste que siempre estamos hablando sobre la actividad agropecuaria, sobre la ganadería, que es cierto, pero no siempre prestamos atención que la manera en que en la Argentina construimos con baja eficiencia energética, sin utilizar materiales reciclables, sin haber trazabilidad del reuso de los materiales, eso genera muchísima emisión, y también las viviendas, a partir de estas nuevas exigencias ambientales, van a tener que tener otro tipo no solamente de sistema constructivo, sino estar ya asociadas a
calefones solares, paneles solares, sí. eficiencia energética, iluminación por LED y tratamiento de efluentes en caso que no tengan servicios troncales de cloaca. Secretario, le consulto, que el cambio de la secretaría, ministerio, nos hacemos lío a veces. Secretario, le consulto sobre lo que tiene que ver directamente con la creación de nuevos núcleos urbanos en determinado tipo de zonas. Sin hacer una pregunta que vaya mucho sobre la coyuntura propia de cada región o de nuestra región. Sí, claro. Algunos están judicializados, megas desarrollos inmobiliarios que pretenden realizarse sobre zonas de humedales. Cada uno de estos desarrollos tiene un estudio de impacto ambiental. No está la variable del impacto ambiental acumulado entre varios de estos desarrollos que en muchos casos son contiguos. ¿Qué falta para que una ley de humedales le dé sensatez a todo esto que por un lado es una posibilidad de trabajo e ingreso cierto para municipios y por otro lado es un riesgo para las comunidades por el valor estratégico que tienen los humedales? Desde ya, nosotros por tener un ejemplo puntual, y no fue en caso de Pinamar, pero sí en general La Valle, que hay un trabajo que se está haciendo de rezonificación para evitar este tipo, digamos, de múltiples impactos, pero te respondo concretamente de la siguiente forma. Primero, nosotros necesitamos, además de impacto ambiental, hacer estudio ambiental estratégico. Y dado que Argentina está aplicando a ser parte de los países OCDE, esto va a ser una exigencia de un estándar internacional que Argentina aún no tiene. ¿A qué se refiere? Que en relación a lo que vos decís, una cosa es cuando un privado quiere hacer un proyecto, tiene la obligación de hacer un estudio de impacto ambiental. Sí. Pero al mismo tiempo los estados, de cualquier nivel de jurisdicción, nosotros estamos proponiendo a nivel nacional con una ley en el Congreso, que esperemos pueda tratarse, los estados tenemos que hacer estudio ambiental estratégico, es decir, preformatear el uso ambiental del territorio, definiendo a priori qué se puede hacer y qué no, y cuánto se puede hacer de cada cosa antes de que venga un privado a intentar hacerlo. Y no es solamente el planeamiento urbano, porque hasta ahora lo que nosotros tenemos eran códigos de edificación. Claro. Ahora el planeamiento tiene que ser ambiental estratégico. Vos ya no puedes estar pensando, digamos, en proyectos inmobiliarios si no tenés una visión circular de los múltiples impactos que eso va a tener, y evidentemente hace falta que sea el Estado que no vaya atendiendo los proyectos de a uno de manera aislada, sino una mirada integral e interactiva de todos los actores, sabiendo que el recurso natural es una prioridad que tiene que ser preservada y que no es inagotable como hasta hace unas décadas nosotros suponíamos, que esto no tiene límite. Esto tiene un límite, el calentamiento global es el indicador, y nosotros estamos convencidos de que se pueden hacer las cosas bien, respetando la ley y al mismo tiempo permitiendo el desarrollo, pero ahora el desarrollo no puede ser sino sustentable, y los que quieren tener inversiones de rentabilidad, nosotros tenemos que tener la presencia del Estado y de la ley de manera precautoria y preventiva para explicarles que es un pésimo negocio que hagan dinero a costa de la degradación del ambiente. En relación a humedales, nosotros avanzamos con los inventarios. Es cierto que no tenemos una ley, lamentablemente muchísimas de las cosas que nos demandan los ejecutivos no podemos hacerlo en el plano ejecutivo, claro, municipal, provincial o nacional, si no tenemos leyes. Esto está demorado, lamentablemente no tenemos mayoría en las dos cámaras y esto de alguna manera es una mora, pero para que no nos pase lo que nos pasó, vos recordarás con los glaciales, sí, que tuvimos una ley de glaciales 12 años y no estaba hecho el inventario porque había una decisión política de no hacerlo. Este gobierno lo completó, es la primera vez que Argentina tiene un atlas completo de relevamiento técnico y científico de todos sus glaciales, y en el caso de los humedales, nosotros, para no perder el tiempo de esta gestión, iniciamos los inventarios para que el día que tengamos una ley de humedales no estemos demorados en recién ir a hacer el inventario, porque sin inventario no tenés cómo preservarlo el humedal. Sí, sí. Siempre lo estamos preservando por judicialización reactiva a que alguien quiera hacer algo en él. Sí. Y la acción preventiva del Estado es inventariarlo para preservarlo, cumplir con el Acuerdo Internacional de Sitios Ramsar, que nosotros somos parte de este convenio, y entender que el humedal justamente no es un campo inundado, sino es un recurso biosistémico de preservación y de cuidado de los equilibrios del ecosistema y de la biofauna.
Berman, le hago una consulta sobre estas cuestiones que seguramente la política legislativa y la política en general, cuando administra recursos, tiene disyuntivas, tiene cuestiones que son difíciles de resolver. Cuando un hecho vulnera dos derechos, se dice que debe primar el más vulnerable. La situación de la pesca es un tema en sí mismo. La crisis del sector pesquero en Mar del Plata representa una problemática para muchísimas familias, y la pesca de arrastre que se autoriza para mitigar la baja rentabilidad en ese sector destroza ecosistemas de toda la costa atlántica, por supuesto a los pescadores que se dedican a la pesca artesanal. ¿Qué hipótesis de solución hay ante esta situación que hace que nos peleemos vecinos con vecinos hace décadas? Claro, nosotros estamos convencidos que tenemos que encontrar una fórmula superadora que no siempre ponga las cosas en la dimensión antagónica, digamos, y confrontativa, sino de integrar cómo lográs vos que haya rentabilidad con sustentabilidad. Y en términos de la pesca, la fórmula que el mundo utiliza, no es solamente aquí en Argentina, es justamente la política de preservar áreas marinas. La preservación de las áreas marinas es una decisión estratégica para la pesca sustentable, porque lo que no es sustentable es en el corto plazo, para que no haya un impacto económico en la actividad, la depredación, la degradación y la destrucción del propio biosistema que te genera vos el insumo que después comercializás. Entonces, esta situación, que es una situación de tensión, de acuerdo contigo, se estuvo trabajando durante todos estos años con el área de pesca, con los empresarios, para llegar a una solución gradual que fue de las 5 áreas que nosotros teníamos preseteadas para hacer áreas marinas protegidas. Hemos acordado comenzar con las primeras 2, que ya se han no solamente promulgado como leyes, sino que ya están dentro de la jurisdicción de parques nacionales como autoridad de aplicación, y el trabajo que queda todavía pendiente, una zona obviamente es la zona de Mar del Plata, que es para que la reconversión de la industria pesquera sea acorde con un sistema de preservación, de cuidado del recurso marítimo, y también de la posibilidad de que inversiones en la industria pesquera no deje sin trabajo un montón de familias que tienen que de alguna manera seguir un trabajo, digamos, productivo y de sustentabilidad también para sus familias. El equilibrio no es fácil, pero la decisión política está tomada. Hay una decisión dentro de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que Argentina suscribió en la Agenda 2030. El número 15 es la preservación de los ecosistemas marítimos, y Argentina y el presidente tomó la decisión de cumplir el objetivo de tener preservado y protegido el 10% de nuestros mares. Eso no termina de resolver el conflicto que hoy tenemos en algunas zonas específicas para la pesca, pero es una clara medida donde a partir de ahora hay una decisión de equilibrar el sistema extractivo con el sistema de preservación en áreas marinas protegidas. Nuestra región, que es mar y campo, tenemos problemática en la playa, pero tenemos problemática del lado del campo también. Hay un fallo que se conoció hace poquito tiempo que tiene que ver con limitar las autorizaciones o tener especial atención y aumentar la cantidad de distancia entre los lugares donde se utilizan fertilizantes y los núcleos urbanos. Es una cuestión realmente preocupante, sobre todo el efecto que tiene con, bueno, también la práctica de la apicultura y demás. ¿Puede haber una normativa que sea un poco más general? Este proyecto, esta idea de elevar los presupuestos mínimos, en este sentido, ¿qué trabajo se está haciendo? Bueno, no sé si sabrás que nosotros sacamos el año pasado una resolución conjunta de 4 ministerios y secretarías, que la aplicación de los agroquímicos es también la aplicación, porque hablas de la distancia, la aplicación es una incumbencia de tipo municipal. Y dado que nadie se quiso hacer cargo sobre este tema, empezando por el hecho que no tenemos una ley. Claro. O sea, Argentina no tiene una ley de agroquímicos. Sí. Entonces ahí ya tenés una dispersión caótica, donde al no haber una ley nacional que por lo menos fije los presupuestos mínimos de cómo se tienen que manipular, de aplicar, la dispersión de normas es que vos te corres de pueblo y te cambian las condiciones. Absolutamente. No solamente por la distancia, pero por varias condiciones. Entonces lo que nosotros hicimos, en lugar de lo que siempre pasó, que nadie se quiere meter, nadie se quiere involucrar porque el tema es conflictivo, nosotros tomamos la decisión a través de agroindustria, ambiente, ciencia y tecnología y salud, junto con
organismos concurrentes como es el INTA, el INTI, el SENASA, llamar a las organizaciones también de la sociedad civil que agrupan a los productores y a las ONG en función de sus observaciones, de sacar una resolución que estuvo en el sitio público, en internet abierta a comentarios, que no es prescriptiva porque la nación no tiene posibilidad de imponerlo, pero sí es puesta a disposición para que las provincias puedan adherir a esta resolución, que plantea lo siguiente. Primero, 13 principios de buena práctica en el uso de los agroquímicos. Porque el problema que tenemos, Lautaro, es que la variable de distancia es solamente uno de los parámetros a evaluar. Sí. Nosotros estamos planteando 13 principios en los cuales lo primero que tenemos que verificar, y solo se hace con monitoreo y control, es que haya una buena manipulación y una buena praxis. Te doy un ejemplo. ¿Por qué al día de hoy no tenemos regulado que así como cuando vos vas a comprar un medicamento en una farmacia, llevas una receta, ¿por qué los agroquímicos no vienen prescriptos por un profesional? Naturalmente. ¿Y por qué no tenemos registro de quien vende el agroquímico, no solamente de su envase? Porque el envase de los agroquímicos sí pudimos promulgar una ley y resolver la logística inversa de estos envases, pero luego ¿cómo va a manipularlo el operario? Si va a tener los recaudos de cubrirse los guantes, de ponerse el barbijo, de manipularlo correctamente. Luego es quién lo va a aplicar, en qué condiciones, en qué campo, para qué uso. Tercero, no confundir estas buenas prácticas, que son muchas que hay que monitorear, con la aplicación irresponsable, por ejemplo, de fumigación aérea, que hay muchas denuncias en muchos casos, vos lo sabés, sí, donde se aplica y se rocía sobre cascos urbanos. Absolutamente, sí. Cuando eso sucede, quiero aclararlo, no es para defender el agroquímico, es para explicar que eso es un delito penal, que lo que hace falta es un fiscal y un juez que detenga al aplicador infraganti y va preso. Porque cuando vos usás fumigación aérea sobre un casco urbano, estás en una contravención de tipo penal. Claro. El problema es que eso obviamente después sale en los medios, la gente se queja, pero en el lugar no hay absolutamente nadie ni que controle que haga lo que tenga que hacer, y entramos en una discusión muy argentina, muy nuestra, que no tenemos término medio. Es decir, o prohibimos todo o que cada uno haga lo que quiera. Y lo que necesitamos es tener estándares, monitoreo y control, y me anticipo. Y lo que va a pasar, y que es de hecho lo que tenemos previsto nosotros para una próxima etapa, es que la agricultura en la Argentina va a tener que tener estándares tecnológicos, que son ya internacionales, donde vamos a tener que tener agricultura digital o certificada, donde vamos a tener diferencias también entre los productores, porque también hay diferencias entre los productores. Sí. Hay productores serios y responsables y productores inescrupulosos. Entonces, para no polarizarnos entre los defensores del ambiente y los productores, sino ser sensatos y sentarnos a una mesa, que el inversor tecnológico en el campo, que el campo evolucionó mucho con la siembra directa, con la evolución de la maquinaria agropecuaria, incluyan cajas negras en sus campos para que sean certificados, de manera tal de que esa caja negra en el campo pueda medir qué se aplicó, en qué condiciones meteorológicas, esa trazabilidad. Certificación del uso del suelo. En Argentina nosotros no tenemos prescripto que el dueño de un campo presente un plan de manejo del suelo como obligatorio. La verdad que en las variables que comentás se nota que está todo para hacer. Te agradecemos el tiempo, nos extendimos un poquito, pero para terminar te pido no, sobre todo nos dijeron de tu equipo que estabas con mucho lío de agenda, pero lo que sí te quiero pedir, una reflexión, sabiendo también, siendo más outsider, aunque ya estás hace bastante tiempo, pero un poco outsider de la política, una reflexión en lo que es todo el trabajo que hay que hacer, la importancia que tiene el laburo legislativo en todo lo que tiene que ver con este nuevo paradigma ambiental que tenemos que enfrentar, y lo poco que trabajan los legisladores, donde todos son responsables, porque dicen el presidente no convoca, que sea en el oficialismo, pero solo no tienen quórum. Como outsider te pido una reflexión sobre... No, yo te lo digo que como insider, porque nosotros trabajamos colaborativamente con el Poder Legislativo en varias jurisdicciones, y es evidente que necesitamos más trabajo en todos los órdenes, y no me quiero olvidar también de la justicia. Porque hay muchos temas que la gente en materia ambiental reclama y la justicia es la que lo tiene que resolver, y creo que, por ejemplo, clausurar establecimientos que no cumplen con las normas, o de alguna manera validar
explotaciones o lo que vos decías también, emprendimientos inmobiliarios, la justicia tiene herramientas más que suficientes como para poder actuar de hecho y de oficio sin estar esperando las leyes y sin estar esperando acciones del Ejecutivo. Pero no hay ninguna duda que tenemos una mora y una demora en materia legislativa, pero tampoco lo digo con total convicción y humildad. Así como estamos satisfechos de muchas cosas hechas en estos primeros 4 años, no podemos revertir pasivos ambientales en un país donde no hubo decisión de que haya una política de Estado en materia ambiental, y hoy los jóvenes, el mundo y el futuro nos interpela a que no tenemos más tiempo y el tiempo de actuar es ahora. Secretario, le agradezco la gentileza del diálogo. No, a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Sergio Berman, secretario de Ambiente de la Nación en Diálogo con la Bestia. Bueno, la verdad que son programas del palo ambiental. La verdad que tenemos mucho para preguntarle. Le agradecemos el tiempo. Como siempre, las conclusiones quedan en casa. ¿Una pausa? Ya venimos.